Sube el volumen. Que suene la vida. Bienvenidos a Bienestar Familiar Radio, un espacio donde nos sintonizamos con la esencia de la generación para la paz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sin importar la hora que sea donde esté o desde la plataforma en la que nos esté escuchando, ya sea internet, la generosa red de radios comunitarias o las diferentes frecuencias de la Radio Nacional de Colombia en todo el país. Bienvenido, bienvenida. Somos Bienestar Familiar Radio. Hoy tenemos un programa diferente. Majo, Edward y Jimmy compartirán con nosotros diferentes hechos y cada uno con una perspectiva distinta de lo que ha sido esta primera conferencia ministerial mundial para poner fin a la violencia contra la niñez. Soy Santiago Morales y juntos estaremos muy atentos a estos contenidos y los nutritivos aportes de cada uno de los protagonistas de esta primera conferencia que ha tenido lugar en Colombia para hablar de violencia. Un tema que a todos debe generarnos una actitud de reflexión y cambio. Por ejemplo, en este espacio crece la generación para la paz. ¿Es posible que la violencia de los adultos se pueda erradicar si se modifica la forma de actuar desde la niñez, sin importar el lenguaje o el idioma que posea cada niño? Eso es algo que intentaremos profundizar con el tiempo y por el momento les doy la bienvenida a este especial sonoro de la Conferencia Ministerial Mundial para poner fin a la violencia contra la niñez. Somos Bienestar Familiar Radio. ¿Por qué hablar de violencia? Es importante, no solo por la pregunta del comienzo, sino que en el mundo las formas de actuar de adultos son violentas y las formas en las que la niñez es violentada son en algunos casos poco detectables para contarlas como cifras. Es por eso que por iniciativa del gobierno colombiano, con el apoyo del gobierno de Suecia y presidida por el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños y la Organización Mundial de la Salud, se impulsa la conferencia para generar un cambio de políticas y poder reunir los recursos necesarios y demostrar que es posible prevenir la violencia en la niñez. Además, delegaciones ministeriales junto con los niños, los jóvenes, los supervivientes y los aliados de la sociedad civil en conjunto se unen en torno a una visión compartida y audaz para poner fin a todas las formas de violencia contra los niños. Igualmente, con representantes de más de 100 países, llegan a encontrarse en esta conferencia, la primera, con aproximadamente 1.400 delegados de diferentes organizaciones, discuten y coordinan medidas importantes para erradicar la violencia infantil a nivel global. Problema que afecta a 1.000 millones de niños en todo el mundo con impactos graves en su salud y bienestar. A ver, la violencia es una realidad para más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes del mundo. En Bienestar Familiar Radio estuvimos buscando y 1.000 millones sufren abuso físico, emocional y sexual cada año. Experimentar violencia no es solo una violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino que también aumenta el riesgo de padecer enfermedades mentales, enfermedades no transmisibles como la diabetes o el cáncer, enfermedades infecciosas como el VIH, SIDA y problemas sociales como la actividad criminal y el abuso de sustancias. Un tema de mucho cuidado y que necesita nuestra atención ahora mismo. Así que comencemos. Sintonízate con Bienestar Familiar. Por una parte, según un análisis de la UNESCO, el 38% de los estudiantes del Caribe y el 26% de los estudiantes de Centroamérica informaron estar involucrados en una pelea física. El mismo análisis afirma que el 32% de los estudiantes en América del Norte y el 30% de los estudiantes en América del Sur informaron haber sido acosados. Empecemos por el comienzo. La apertura del evento y la consigna del primer mandatario de Colombia, Gustavo Petro. Las niñas y los niños tienen que ser una conducta
de cualquier estado, de cualquier gobierno, de cualquier ciudadana o ciudadano. Cuidar la niñez es como construir una madre colectiva. Llega animado y animando a la gente y a los niños. Bueno, los niños y las niñas, ¿dónde están? Por aquí. Después pide... Y la niñez tiene que prepararse para presionar mucho a sus padres, a los gobiernos, a la gente que está tomando decisiones hoy en el mundo, porque no es precisamente un mundo mejor lo que está saliendo de nuestras manos. Pero a manera de reportero, nos cuenta una historia para fijarnos la mirada en algo mucho más importante. Pero la noticia agradable es, por ejemplo, que en Colombia hubo unos niños, unas niñas que nos ayudaron a juntarnos, porque caminaron días, semanas en la selva amazónica. Quizás uno de los hechos más importantes de ese episodio, poder unir la nación detrás de la vida de unos niños y de unas niñas. Perdidos, entre comillas, porque cuando se escarba un poco la historia no estaban perdidos. ¿De qué escapaban? De violencia intrafamiliar o algo así. La historia solamente es la punta del iceberg. Porque el concepto de familia no es exactamente igual en el concepto occidental que en las comunidades ancestrales. Unieron el país, pero el país no se dio cuenta mucho de las lecciones adicionales que fuera de la unidad nacional arrojaba esta aventura que terminó feliz. En ese momento Colombia hizo algo que en general nunca ha hecho: priorizar la niñez, hacer real la consigna de las niñas y los niños son primero. Después, una pregunta que realmente invita a la reflexión. Una cultura del cuidado, un Estado que en lugar de estar privilegiando negocios particulares inmensos, y a veces se olvida por ello de su pueblo mismo, de la vida misma, pues ha perdido el norte o el sur en relación a que lo primero son las niñas y los niños y que el Estado solo está para cuidarlos, porque al final ¿qué humanidad habrá si no la hacemos? Y establece una relación interesante entre el poder y el cuidado a la niñez. A veces me pregunto en qué consiste la violencia. No es exclusivamente el abuso, el homicidio, el golpe. ¿La política pública no está creando un mundo contra los niños y las niñas? Esto que llamamos el colapso climático no va a afectar la niñez actual en toda la humanidad. ¿No es violencia lo que estamos haciendo como estados? ¿No estamos en conjunto produciendo la política que más va a golpear la niñez de la humanidad? Y eso se llama no asumir una actitud rápida y contundente contra el colapso climático, que ni más ni menos significa apagar el capital fósil que proviene del petróleo, del carbón y del gas. Porque proviene la violencia no del violador, pero es peor. Proviene de los políticos, las políticas y los grandes empresarios del mundo. Poder. Sea como sea, solo somos humanos y tratamos de hacerlo de la mejor manera. Unos protegen sus intereses particulares y otros, con lealtad y compromiso, protegen a los niños primero. Gracias al presidente y... El poder hoy se ha convertido en el peor violador, abusador y asesino de la niñez. Y entonces el hambre, el colapso climático, la guerra, el éxodo son peores de violadores y de abusadores y de golpeadores, solo que no es un individuo que tiene que ir a la cárcel por esos hechos, sino que es el poder mundial que quintuplica, le pone 3 ceros a las cifras, nos conduce a un enorme genocidio de la humanidad que comienza por la niñez. Y yo creo que eso es lo que hay que detener. La charla avanzó, pero es destacable el cuidado a la niñez desde el Estado para garantizar un futuro mejor. Pensar de pronto de niño cómo me hubiese gustado. Mis opiniones, las opiniones del presidente de la República de Colombia. Gracias, muy amables por haberme escuchado. ¿Por qué estamos el día de hoy hablando de esto? Les cuento.
Desde septiembre de este año, en la 79ª reunión regular de Naciones Unidas en Nueva York, la representante especial del secretario general sobre violencia contra los niños, Nayad Malamahit, planteó en su informe que los niveles de violencia contra los niños en todo el mundo están en su nivel más alto y están aumentando, según un informe de la ONU publicado este año, que destaca que trabajando juntos, los estados y las partes interesadas pueden revertir este terrible problema. Este es un antecedente para contemplar la construcción de un caso de inversión para poner fin a la violencia contra los niños. Los niños tienen derecho a vivir sin violencia. Poner fin a la violencia es un compromiso de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Sin embargo, más de la mitad de los niños del mundo están expuestos a alguna forma de violencia constantemente. Y desde Bienestar Familiar hemos tenido un papel importante en esta cumbre ministerial mundial para prevenir la violencia contra la niñez. Es por eso que Eduardo se dedicó específicamente a extraer información que nos va a compartir ahora. Datos que amablemente nos comparte y nos cuenta Astrid Cáceres, la directora de Bienestar Familiar, con su voz. Escuchemos atentos lo que nos cuenta. La directora de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, ha sido una de las anfitrionas de la primera conferencia ministerial mundial para poner fin a la violencia contra la niñez llevada a cabo en Bogotá. En sus palabras, ha sido un evento que pone en primer orden la atención hacia los niños, niñas y adolescentes. Es que es la primera, es un éxito que por primera vez el mundo se reúna para hablar de violencias contra la niñez. Porque el mundo se ha reunido para otros temas, pero los temas de la agenda de la niñez siempre son temas secundarios que los han dejado para después. Y esta vez se ha logrado gracias a la Organización Mundial de la Salud en su asamblea, donde empiezan a renovar el compromiso contra las violencias y donde Colombia y Suecia se comprometen. Esta cumbre ministerial ha dejado resultados importantes para seguir trabajando en pro de la niñez de Colombia y el mundo. Que el movimiento de sobrevivientes, que son los niños y niñas, que ya son jóvenes, que han pasado por violencia, se va a unificar en el mundo y va a poder levantar su voz. Lo segundo, que como gobiernos se tiene que hacer una declaración que permita al mundo visibilizar cómo las políticas y cómo las decisiones políticas de muchos gobiernos están afectando a los niños y las niñas. Pasa, como ya lo enunció nuestro señor presidente, por la violencia individual que viven niños por culpa de asesinos, de un modelo patriarcal que ha venido acompañando la crianza, y pasa también por las decisiones de política que afectan día a día a los niños aquí en Colombia, en el mundo entero, y que se ha venido naturalizando. Desde Bienestar Familiar se trabaja en conjunto con diversas organizaciones de la sociedad civil para mejorar la estrategia de atención a niños, niñas y adolescentes. Junto a ellos se trazaron dos propósitos fundamentales para cumplir este propósito. Este es el primero. Llegar juntos en el territorio. Es decir, superar esta sensación de que cada sector le corresponde un pedacito del niño. Entonces uno es el que garantiza la educación, otro la salud, y al final en el territorio el niño necesita la garantía integral, y cuando la violencia le ha afectado, necesita que todos actuemos al tiempo muchas veces. Y el segundo es llegar a tiempo al momento de atender a los niños víctimas de conflicto. Y llegar a tiempo significa reducir las horas de respuesta en que se detecta una alarma y responde la sociedad civil o el gobierno, para que pasen muchas menos horas entre el proceso de atención de la víctima, el proceso de judicialización y el proceso de reparación de la víctima. Por eso llegar a tiempo significa llegar en el momento oportuno a la alerta, pero también llegar en el momento oportuno a la edad que ellos tienen. Ese fue nuestro segundo acuerdo. Esta conferencia ministerial mundial para poner fin a la violencia contra la niñez fue trascendental para tejer alianzas estratégicas que, estamos seguros, generará impactos significativos para la niñez y la adolescencia colombiana y mundial. En especiales sonoros de Bienestar Familiar Radio, soy Eduardo Molano. Bienestar Familiar suena en toda Colombia. Seguimos en este especial de Bienestar Familiar Radio y les cuento que el impacto de esta violencia contra la niñez es devastador y en algunos casos duradero. Además del costo humano,
La violencia contra los niños impone importantes cargas económicas en todos los países independientemente del nivel de ingresos, la región o el contexto cultural. Los costos directos e indirectos de la violencia surgen de distintas maneras. Los niños víctimas de violencia pueden no alcanzar su pleno potencial de educación y salud, lo que limita sus ingresos y su productividad a futuro. Los gobiernos incurren en costos directos al responder al impacto de la violencia en la salud a corto y largo plazo de sus víctimas. Para este caso, los niños. Es más, existen costos sustanciales asociados como las respuestas de los sistemas de protección infantil y justicia para brindar rehabilitación a las víctimas y hacer cumplir la ley contra los perpetradores. Siempre hay que escuchar a quienes son los protagonistas, los niños, niñas y adolescentes, participantes de la conferencia ministerial y representantes de diversos países hablaron con María José Ramírez. Escuchemos lo que nos cuenta Majo junto con la participación de la niñez presente en la conferencia. Somos Bienestar Familiar Radio. Para poner fin a la violencia contra la niñez, jóvenes valientes alzaron su voz. Delegaciones de niños de México, Indonesia, Zimbabue, Guatemala y Ecuador visitaron Colombia para compartir historias sobre la violencia en contra de la niñez en sus países y encontrar el camino para acabar este flagelo. Sus voces son las protagonistas de esta cita mundial y en Bienestar Familiar Radio recapitulamos sus pensamientos. Del Cauca llegó Sofía para recordarnos que el cambio real solo es posible si trabajamos juntos para erradicar la violencia. Aunque venimos de diferentes partes, que tenemos diferentes culturas, estamos unidos por un mismo propósito, que es poder darle fin a la violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes y poder liderar ese cambio para ver unas realidades y unas acciones diferentes en nuestros territorios, acciones que nos permitan vivir tranquilos y seguros. Entonces, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y recordarles que cada cosa que estamos diciendo es muy importante y muy valiosa porque estamos generando un cambio y un gran impacto en nuestra comunidad. Representando a Norte de Santander, Andrea, una adolescente que desafía a los líderes del mundo a escuchar las valiosas ideas de los jóvenes. Cata tuvo presente en esta primera conferencia ministerial. Yo quisiera decirles que nosotros, aunque no lo crean, los escuchamos a ustedes. Escuchamos sus promesas, sus compromisos, pero es momento de que se sienten, tomen nota y realmente nos escuchen a nosotros, porque nosotros somos de titanio, a prueba de balas, invencibles. México estuvo representado por Gloria, quien denunció los tipos de violencia que viven los niños en Tehuacán. De donde yo vengo están 3 problemáticas principales. Trabajo infantil y forzado, donde niños trabajan desde los 8 a 12 años de edad y son muy explotados. El matrimonio infantil y el embarazo infantil, donde las niñas, por ser mujeres, ya tienen que ser amas de casa, lavar, planchar y todo eso. Entonces las niñas se embarazan y se casan con hombres que ya son mayores de edad. Paola, desde Nariño, puso sobre la mesa el tema del abuso sexual en su comunidad y explicó cómo esta violencia afecta a generaciones enteras. En mi comunidad, más que todo, es el abuso sexual y esto afecta a la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Y estos cuando crecen, cuando son adultos, también pueden ser abusadores. Victoria de Guatemala le dio voz a los niños que lamentablemente no pueden vivir su infancia. La explotación infantil de los niños trabajadores. En Guatemala se sufre mucho de esto y también hay demasiadas consecuencias que abarcan a puntos como este. Venimos para tratar de disminuir el trabajo infantil. No se puede acabar de la noche para la mañana. Esto es un tema muy grande a la cual se debe de abarcar durante mucho tiempo. Desde Villavicencio, la líder ambientalista Salomé instauró un tema del que pocos hablan, las víctimas climáticas. La violencia de los niños, niñas y adolescentes también va muy enfocado en temas de medio ambiente. Está en el desplazamiento climático y también genera mucha violencia a los niños, niñas y adolescentes y más a las infancias y juventudes que están en la ruralidad. También es un llamado a la acción de cómo podemos nosotros desde el tema de erradicación de violencia y cómo desde los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 vincularlos a romper esos paradigmas y ese adultocentrismo que hay en estos espacios de diálogo y concertación. Entre tanto, Laura confesó su sorpresa al descubrir en esta conferencia ministerial otros tipos de violencia que ni se imaginaba. Su reflexión nos recuerda que muchos problemas son desconocidos para quienes no los viven directamente,
y que el conocimiento mutuo es el primer paso para construir soluciones colectivas. Muchas situaciones que yo no conocía que pasaban, digamos, mi compañero de Zimbabue nos comentaba que en sus colegios los reprendían con violencia física. No sabía que esto todavía seguía pasando y me parece muy interesante cómo podemos abordar esta temática para ayudar a los niños de Zimbabue. Algunas formas de maltrato que no conocía, digamos, como un maltrato que se inflige al niño para hacer daño a la mamá o para hacer daño al familiar responsable. Y entre las jóvenes apareció un paisa de San Pedro de los Milagros. Les hablo de Jerónimo, quien celebró la fortaleza de su generación. Me ponen muy feliz estos espacios porque logran recolectar al mundo todas las experiencias y estamos una red global de niñas, niños y adolescentes, y si lográramos potenciar esa red de una manera más fuerte en este momento, esto no sería una sala pequeña porque no cabría la gente. Finalmente, Sara destacó la importancia de la presencia de la niñez en este primer encuentro global. Yo creo que el tema de la participación de la niñez ha sido lo que más suena en mi cabeza. Gracias a que nosotros hemos alzado nuestra voz para que realmente se nos respeten nuestros derechos como mujeres y como niños, ha sido sumamente importante. En cada una de estas almas que ustedes acaban de escuchar hay un pedido de justicia, un llamado de atención y la solicitud a que los líderes mundiales y la sociedad en general logremos un cambio profundo y real. En Especiales Sonoros de Bienestar Familiar Radio, soy María José Ramírez Charria. Bienestar familiar suena en toda Colombia. Pero si hablamos del costo, la violencia contra los niños también tiene costos indirectos a largo plazo, ya que socava las inversiones de la salud infantil, la educación y otros sectores sociales. La magnitud de los costos de este tipo de violencia se hace evidente cuando se los compara, por ejemplo, con los gastos totales de salud del gobierno. Es decir, que los costos anuales de la violencia contra los niños pueden llegar a superar el gasto anual del gobierno en salud en varios países y en algunos países hasta 6 veces. Los ejemplos contundentes de acción en los estados y otras partes interesadas clave como el sector privado, la academia, los líderes religiosos, las instituciones de derechos humanos, los medios de comunicación, la sociedad civil y los propios niños demuestran que se puede lograr el cambio de paradigma necesario si actuamos de manera colectiva y diferente, con un enfoque que abarque a todo el gobierno y a toda la sociedad. Es por eso que Jimmy Ávila amplía detalles de los hechos tratados en la conferencia. Escuchémoslo atentamente. Con la firma de estos acuerdos, también se estableció el primer movimiento mundial liderado por niños, niñas, adolescentes y jóvenes, enfocados en la prevención de la violencia infantil. Esta iniciativa promueve mecanismos que garantizan entornos más seguros para la infancia, como lo destacó el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo. Logramos el lanzamiento del primer movimiento global dedicado a la prevención de la violencia infantil y dirigido por niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que han tomado el destino en sus manos. Igualmente, el anuncio de una iniciativa colectiva también renovada de protección de la niñez que va a ser liderada por los estados, gobiernos y estados, y también la creación de una plataforma para que sobrevivientes a la violencia puedan compartir sus experiencias y conocimientos en el proceso de sanación. Una sanación que comienza escuchando a nuestros niños. Precisamente, la ministra de Servicios Sociales de Suecia, Camilla Waldersson, subrayó que este es el primer paso para lograr su protección, como pasa en su país con la Defensoría de la Niñez. Allí conocen las necesidades, temores, deseos y se crean políticas públicas que protegen a la niñez de diversas formas de violencia. Porque da un ambiente amistoso y coordinado donde los niños que han sido sujetos a la violencia o al abuso pueden recibir apoyo y ayuda de diferentes profesionales en un solo lugar, lo cual reduce el riesgo de que un niño tenga que repetir toda su historia múltiples veces, lo cual puede ser retraumatizante. Omar Abdi, director ejecutivo adjunto de UNICEF, advirtió que la violencia contra la niñez
no solo afecta su bienestar físico y emocional, sino que también representa una grave pérdida económica a nivel mundial. La violencia infantil, según Abdi, tiene efectos devastadores que trascienden las fronteras y las culturas. Cada resultado de la violencia contra los niños causa un 5% del PIB global, para un equivalente de 3.000 millones de dólares estadounidenses, para una fracción de este costo. Por su parte, la Fundación Child Investment, que hace presencia en Beijing, Londres, Nairobi y Nueva Delhi, anunció una donación económica de 125 millones de dólares a través de su representante Kate Hampton para apoyar los esfuerzos globales en la lucha contra la violencia infantil. Una inversión para las voces de los sobrevivientes, una inversión para los jóvenes, la juventud, que se está resaltando, para los aliados de negocios y los líderes religiosos. Tiene que ser una inversión en liderazgo y también en la rendición de cuentas, porque tenemos representantes del mundo y esto es solo el inicio. La violencia contra la infancia y la adolescencia es un problema urgente que requiere la participación activa de todos los sectores. Solo con un esfuerzo conjunto se podrá garantizar un futuro donde las nuevas generaciones crezcan libres de violencias y protegidas de cualquier tipo de abuso. En Especiales Sonoros de Bienestar Familiar Radio, soy Jimmy Ávila. Escuchas Bienestar Familiar Radio. Si llegaron hasta aquí, gracias. Y desde luego que ustedes, como nosotros, estamos preocupados y dispuestos a tomar una actitud diferente frente a la violencia que padecen niños, niñas y adolescentes en el entorno que cada uno tenga. Casa, oficina, trabajo. Bueno, en el trabajo de nosotros como adultos. Campo, finca, vereda, escuela, colegio. En cualquier parte del país hay un niño, niña o adolescente esperando a que entre todos, nosotros, lo ayudemos y a que disminuya la violencia contra la niñez. No va a decirlo, pero el futuro lo agradecerá. Tanto que los niños de hoy podrán darle respuesta al interrogante del comienzo, si lo piensan. Gracias a nuestro equipo de productores, periodistas y redactores que con todo el corazón hacen realidad este espacio bajo la dirección de Viviana Bernal. Soy Santiago Morales y seguiré conectado con ustedes contándoles historias de bienestar. Hasta la próxima. Termina este viaje sonoro. Solo por hoy. Nos volveremos a encontrar en nuestro próximo Bienestar Familiar Radio. Hasta pronto.